No sé si he puesto la foto demasiado agria, Ralph, o es la realidad. No, por desgracia, yo creo que cada vez es más difícil ser optimista actualmente. Tenemos un entorno que es extremadamente complejo, tanto por la coyuntura, con la tragedia humana que estamos viendo en Ucrania, con la guerra que está impulsando esos precios energéticos y comestibles tan altos. Tenemos alrededor también la dinámica de China y la relación que tiene con el mundo, y eso que va a ser muy importante en los siguientes años, el efecto de la desglobalización sobre la inflación, las perspectivas sobre la inflación que tenemos para Estados Unidos y Europa este año, y después, claro, el tema de los tipos de interés, que los bancos centrales, vamos a ver, no se han cubierto de gloria en los últimos años en el timing de subidas y bajadas. Por lo tanto, desde luego, lo vemos igual de agrio que tú estás comentando, que no es necesariamente la situación para fondos que no puedes encontrar oportunidades. Lo importante, hay que destacarlo. Una cosa es lo que hace el mercado y otra cosa es lo que buscamos en términos de oportunidades. Pero desde luego, en macroeconomía ahora mismo la visión es complejo. Sí, y luego esas expectativas que teníamos de que se moderara la inflación, claro, uno ve el dato de IPC en España, pero también el último de Estados Unidos, y el deseo, yo creo el deseo, voy a decir deseo, el deseo que tenemos todos de que se empiece a moderar la inflación, y es que no sé, ¿vosotros cómo lo veis? Bueno, la inflación para nosotros, y hay que empezar diciendo, inflación es una palabra, pero tiene distintos sabores dependiendo de dónde vives. Entonces, en Europa claramente lo tenemos más complejo. Hablando de la inflación que tenemos aquí, es más una inflación de la mala, que viene de fuera, que es de suministro, y eso va a tener mucho más complicado el control. En Estados Unidos es algo más saneado, viene también por la demanda, que la demanda sigue siendo, por lo menos por ahora, bastante positivo. Pero también, si ves los últimos datos del IPC, aparte de lo que hemos visto en España hoy, los niveles de Europa están en 8 y pico, y en Estados Unidos los últimos datos, da igual por dónde lo mires, es bastante estructural esa inflación. O sea, el 75% de los componentes del IPC están por encima del 5%, en algunos casos niveles que no hemos visto en 30 años, y eso es más estructural y más difícil de controlar. O sea, lo que sí vemos es que quizá para mediados, finales de año, terminaremos en el IPC en Europa, y como está ahora, 8,1, después de una subida habrá una bajada. En Estados Unidos probablemente terminaremos el año algo más alto del que estamos ahora mismo, si están 8,6, 8,9 por ahí, pero sí, o sea, por ahora, este año hay que seguir con cautela y preparar la cartera para esa realidad. Ralph, yo a principios de año, yo creo que cuando llegó el mercado empezó unas caídas tan fuertes, lo que yo percibía muchas veces era dudas, ¿no? de trazar el punto en el mapa en el que estábamos, ver qué ideas podían funcionar en un escenario o en otro y tal. Yo creo que ahora empieza a haber algo más de certidumbre dentro de lo complicado que está todo. Vosotros, decías antes, el hecho de que estén las cosas complejas o complicadas o duras, en función de que era mucho que tenga una cartera con caídas, no significa que no haya oportunidades. ¿Dónde la estáis viendo vosotros? ¿Qué tipo de inversiones estáis encontrando? Pues evidentemente tienes que gestionar lo que ves enfrente, y también tener muy claro de que en fondos de inversión el tiempo nos ayuda. O sea, tener un horizonte de inversión que es más largo de la coyuntura actual te deja tener más claridad. Pero en este entorno, si miramos a nivel general, buscaríamos carteras diversificadas para empezar, porque tenemos que capear distintos potenciales ambientes. En temas de ideas, claramente si elegimos bien la parte de energía, claramente seguimos viendo precios altos en la energía, eso debería ayudar a los energéticos. Incluso si OPEC Plus empieza a ayudar, no será suficiente para reemplazar lo que estamos viendo de Estados Unidos, de Rusia, perdona, lo que no están mandando, y lo que podía pasar con China si incrementa la demanda por la reapertura de su economía. Entonces, en ese caso, algo de energético nos gusta mucho, y creo que hemos hablado la última vez tú y yo en nuestra charla sobre dividendos, la idea de income, la idea de empresas de dividendos que están ofreciendo
protección en este entorno y también en la parte inflacionaria pueden ofrecer coberturas. Sectores defensivos tipo salud, tipo servicios públicos regulados que estarán quizá expuestos a lo que nosotros esperamos, que será un gobierno más grande en términos generales, invirtiendo en grandes proyectos de infraestructuras, buscando transición energética. Toda esa parte de infraestructuras, energética, transición energética será también interesante. A nivel de país, preferimos no mirar países, pero potencialmente Estados Unidos tiene algo más de posibilidades de evitar una recesión de lo que tenemos en Europa. Por lo tanto, zonas como Estados Unidos, algunas partes de emergentes, especialmente las exportadoras, y también divisas ligadas a las exportadoras, o sea, real brasileño, peso mexicano, rupee indio, crono noruego, etcétera. Entonces, hay oportunidades. También tenemos que ir con esto a cabo, pensar que en un entorno más volátil, a veces no perder o perder menos es una victoria. Entonces, correr detrás de los mercados y hacer trading en este entorno con tanta dispersión no es positivo. O sea, preferimos buscar colchón en la cartera, diversificarlo, buscar esas pinceladas de optimismo donde las sea. Y bueno, eso es un croquis. Hay más, pero es una idea de algunas ideas. Sí, en ese sentido de refugio, la verdad es que casi no ha funcionado nada, excepto el dólar. Que el dólar, al que mucha gente daba casi por muerto, con el tema de inflación al alza, que si otros activos que podrían ser alternativas si llega la inflación como las cripto que no lo han sido, el dólar se ha mostrado como y había un comentario antes de un usuario que decía precisamente cómo afecta el hecho de que el dólar haya subido tanto, porque desde el punto de vista de inversión igual tampoco es el mejor momento para comprar activos americanos después de una subida tan fuerte. O te lo pregunto de otra manera, si uno invierte en renta variable americana, ¿habría que cubrir el dólar ahora mismo? Mira, lo que pasa con esta idea del juego de divisas, yo creo que a largo plazo no tiene sentido. Lo que también tenemos que entender es que si tienes que tener una cartera global y diversificada ahora mismo, mira chicos, es la factura por hacer negocios si quieres comprar activos americanos actualmente. El coste de cobertura es lo que es. Y tenemos que aguantar eso si queremos diversificar la cartera. Y eso no es decir que no haya buenas empresas en Estados Unidos que sus beneficios siguen buenos y que pueden aún ofrecernos estabilidad. En términos generales, nosotros seguimos siendo positivos en el dólar. Claro, una divisa siempre vas contra otra. Entonces, ahora mismo estaríamos aún vendiendo euros. Creo que la situación, tú lo has dicho antes, la fragmentación de la deuda en Europa, la situación tan cercana a la guerra que tenemos, diferenciales de potencial de crecimiento, actividad económica y política monetaria de los bancos centrales, sigue siendo, incluso si empiezan a subir tipos en Europa, seguimos viendo más potencial de estar positivos en el dólar por ahora. Que visiones de divisas tienen caducidad de cuando tú y yo dejamos de hablar hoy. Y muy brevemente para acabar, mucha gente lo está comentando, el hecho de que con la caída que lleva renta variable, si uno se fija en la foto, en el conjunto del año, todavía entra dinero en fondos de renta variable. De hecho, ha habido algunas semanas de salidas, pero no muy bestias. ¿Es posible que el mercado se dé la vuelta sin que tengamos un episodio de capitulación masiva también en acciones desde el punto de vista de flujos? Hombre, nosotros seguimos viendo potencial de volatilidad en renta variable en Estados Unidos. Si pensamos que siempre hay un retraso, ¿no?, entre lo que es el comienzo de actividad de bancos centrales en subir tipos y el efecto que tendrá en la economía real. La Fed acaba de empezar. Nosotros ni hemos empezado. Entonces, los resultados de empresas siguen siendo positivas. Entonces, realmente nosotros aún vemos potencial de que todo el conjunto hace que haya aún más volatilidad por ver y el suelo igual no lo hemos visto aún. Eso no quita el hecho de que en fondos de renta variable son fondos de inversión con perspectivas a 3-5 años y hoy es el momento que igual es buen momento de mirar las entradas si tenemos esa visión de 3-5 años para estar en un momento interesante. Entonces, ir componiendo carteras poco a poco, eligiendo bien esas características de empresas de calidad, poder de precios, etcétera, muy brevemente, por no alargarme, sigue siendo potencialmente interesante. Y que el mercado dé la vuelta por razones geopolíticas, eso es Marujalandia, no sabemos lo que va a hacer la geopolítica. Tenemos que gestionar la cartera pensando en potenciales oportunidades y riesgos, siempre. Entonces,
no puedes definirlo en el corto plazo en ese contexto. Pues nos quedamos con eso, Ralph. Efectivamente, yo recomiendo a la audiencia que se vea la conversación que tuvimos hace poco, Ralph y yo, sobre la inversión ahora mismo en empresas con ingresos estables que pagan dividendos, que yo creo que fue bien interesante. Yo creo que es una de esas ideas que para quien soporte esa volatilidad, claro, al final es renta variable, pero que se puede ir construyendo rentabilidad. Siempre recordamos, además, que en mercados bajistas, quien pueda ir haciendo aportaciones periódicas, pues teóricamente incluso tiene rentabilidad, esperanza de rentabilidad más positiva incluso que invirtiendo de golpe, o sea, que haciéndolo con prudencia. Así que